Buenas noches, profesor Ovel. Nuevamente gusto en saludarle. Esta vez bajo los lineamientos de la materia de política criminal, igualmente impartida por su persona y de la cual se eligen por parte del estudiante, en este caso mi persona, bajo la directriz de la Universidad José María Vargas, el posgrado de Ciencia del Delito específicamente, dos temas que son abordados en la defensa del proyecto especial de grado. Bueno, de grado no, el proyecto final de la cátedra. De tal manera, los dos temas que elijo en esta oportunidad serían la influencia jurídica de la política criminal dentro de Venezuela y las consecuencias que se podrían generar en caso de que el Estado venezolano imparta de alguna manera u otra políticas un poco ineficientes o inadecuadas dentro de la sociedad venezolana. En ese sentido, debemos partir del hecho que las políticas criminales son políticas que se generan por parte del Estado, ¿verdad? Para abordar una determinada situación que atañe única y exclusivamente al mismo. ¿Y por qué al mismo? Porque es el Estado el que tiene las herramientas, la infraestructura, la logística, el personal capacitado para abordar un determinado hecho en una situación determinada. Básicamente, estas serían directrices o instrucciones que serían impartidas de una manera pormenorizada, han sido objeto de estudio, analizada por especialistas para el abordaje de una situación determinada, la cual podría ser básicamente en materia criminal, pero también podrían ser políticas con enfoque en materia de seguridad, en materia de prevención, en materia educativa, etc. Visto lo anterior y siguiendo las pautas y lineamientos del trabajo realizado, iniciaría con el capítulo 1 del trabajo, el cual establece los antecedentes y la evolución política, y la evolución de la política criminal en Venezuela. Básicamente, se podría establecer que la política criminal tiene su antecedente primario en lo que es el derecho penal, es decir, es un área que se encarga de primera mano del abordaje del delito, cómo sucede, bajo qué lineamientos, de qué manera y en qué lugar. Era más, digamos, factible que un hecho delictivo ocurriese. Obviamente, en el transcurrir del tiempo se fueron agregando otras áreas, las cuales involucraban la psicología, la criminalística, la criminología, la penología, y eran áreas que trabajando de manera mancomunada llegaban a ciertas conclusiones en cuanto a lo que un delito significaba en sociedad, por qué se origina y de qué manera éste podría ser abordado en aras de prevenirse. Hay ciertos autores que han señalado que, digamos, la finalidad primordial de la política criminal es la prevención del delito como tal. Hay otros autores que le han dado un abordaje una vez que éste se ha cometido, ¿verdad? Pero no desde el punto de vista del resultado, sino de cómo hacer para que el mismo no sea reiterativo en el tiempo. Hay dos vertientes en este caso, unos que se preocupan porque no se cometa y otro por el abordaje que debe dársele en aras de frenarlo cuando se ha cometido. Siendo así, se podría establecer que la política criminal lo que busca es esa generación de ideas, de instrucciones y procedimientos para evitar un hecho delictivo determinado. Más sin embargo, si este ya ha sucedido, la política criminal lo que se encarga es de abordarlo, estudiarlo minuciosamente en aras de impedir que éste se cometa nuevamente en el tiempo, que éste afecte a la ciudadanía, porque en sí las políticas se generan para proteger a las personas dentro de la sociedad. Ahora bien, uno de los abordajes de mayor importancia en materia de política criminal es el que está vinculado con el individuo como tal. Recordemos que el delito nace desde la persona, desde su psique, desde el conocimiento que éste tiene
desde el mundo interno que lo rodea, que está rodeado de sentimientos, de emociones, de resentimientos y que en el cual conjugan muchos factores de índole socioeconómico, psicológicos, adictivos y factores sociales en general. Entonces, muchos autores le han dado una concepción distinta a lo que son los factores de la personalidad criminal, pero en lo que sí se han puesto, digamos, más de acuerdo es que la personalidad criminal no encierra una sola, no es algo cerrado, por decirlo de alguna manera. Es algo que amerita un sinnúmero de variantes, es decir, pudiesen existir personas, tal como en una ocasión lo señalé en uno de los hilos discursivos, que tienen una presencia bastante amena a simple vista, que no son personas que parecieran ser delincuentes, más sin embargo, como todo ser humano, cada uno tenemos un mundo interno y no sabemos qué pudiese estar pasando por la mentalidad de cada persona. Entonces, hay circunstancias en las cuales autores le dieron más importancia a lo que eran los factores biológicos, a lo que eran factores endógenos, circunstancias de vida, problemas adictivos durante el embarazo que presentaron las personas, sus progenitores, pero hay otros que simplemente han hecho como un compendio, una unión entre los factores de los cuales viene la persona y con los cuales se encuentra al momento de llegar a la vida. Lo que se buscó con esta serie de estudios fue no catalogarlo de una manera, no decir el delincuente es de esta manera y no de otra, aunque existieron autores que incurrieron en este tipo de hipótesis, como por ejemplo Lombroso, que decía o establecía la, la teoría del delincuente nato. Para él, la persona inclusive tenía rasgos característicos específicos. Era una persona con extremidades largas más que el promedio, era una persona con frente pronunciada, cuerpo atlético y también, bueno, otras características que lo hacían distinto a las demás personas dentro de la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, esta serie de señalamientos fueron teniendo cada vez menos aceptación debido a que, como señalé, pueden existir personas totalmente normales, ecuánimes, y estas personas pueden presentar una conducta delictiva que, si bien es cierto, pudiesen no ser delitos de índole común, como por ejemplo un arrebatón o un asalto a mano armada, quizás sí tiene como que esa inclinación a practicar delitos que se parecen más a la personalidad del mismo. Uno de los aspectos que se quieren abordar en el presente ensayo, en el desarrollo de las diapositivas, es precisamente lo relacionado a la prevención, la represión y la rehabilitación de la delincuencia en Venezuela. Tal como se mencionó, las políticas criminales pueden igualmente, mejor dicho, están orientadas en principio a la prevención del delito como tal. Es decir, obviamente pueden surgir políticas contra la delincuencia una vez que ciertos y determinados actos delictivos han sido consumados. Sin embargo, por regla general, las políticas criminales deben ser aquellas encaminadas a prevenir que una circunstancia delictiva se presente. Desde este punto de vista, la prevención es una de los pilares fundamentales en esta materia, debido a que, si se quiere, es una de las maneras mediante las cuales se adelanta el Estado a la perpetración del hecho punible. Y si estas políticas son efectivas, el Estado, digamos, garantiza que exista paz y seguridad entre los ciudadanos que conforman la nación. De igual modo, al conversar de represión, nos estaríamos abordando el tema de los elementos o las cualidades que tiene el Estado para emplear mediante la fuerza pública muchas veces la coerción, todas aquellas, digamos, fuerzas, llamémosla de esta manera, para que una situación delictiva cese de presentarse. Como lo dije anteriormente, el Estado venezolano tiene la logística
tiene los cuerpos de seguridad del Estado, tiene material, tiene equipos especializados en aras de hacer frente a ciertas y determinadas circunstancias. Es decir, este es un área que netamente está en manos del Estado. ¿Por qué? Porque es quien se encarga de toda la operativa, de toda la logística que tiene que ver con la prevención y la represión. Por ejemplo, uno de los mecanismos represivos por excelencia serían los operativos realizados por los distintos cuerpos de seguridad. También podrían serlo las actividades de aprehensión, persecución de sujetos que han cometido ciertos y determinados actos delictivos. Y a su vez, todo aquel mecanismo que dentro de las manos del Estado se encuentre en aras de impedir que se siga cometiendo actos delictivos. Básicamente esa sería la represión ejercida por parte del Estado. Ahora bien, una vez que se ha cometido el delito, una vez que el mismo se ha ejecutado, llamémoslo así, existe la discusión en la doctrina de la rehabilitación o las políticas en esta área en cuanto al sujeto que ha cometido cierto y determinado acto delictivo. La rehabilitación en Venezuela sugiere un campo bastante amplio en el sentido que tiene que ver no solamente con políticas del Estado, sino que también con las políticas que el Estado ha implementado previo a la perpetración del acto delictivo. ¿A qué me refiero? Existe ya la persona que ha cometido un delito, la persona ha sido condenada a cierta pena, pero se cabe la pregunta de indagar qué ha hecho el Estado, por ejemplo, en materia de que éste no haya llegado a ese hecho. Sin embargo, una vez que llega, como digo, existen los demás entes que deben abordar la situación de manera de que éste salga de una forma para ser reinsertado nuevamente en la sociedad. Tal como se señaló anteriormente, existe la posibilidad que el Estado realice políticas que aborden distintas áreas que atañen al Estado, en este caso venezolano. En tal sentido, estas áreas pueden variar y no necesariamente tienen que abordarse desde el punto de vista criminal, delictivo. A decir verdad, desde una concepción bastante amplia, todas las políticas tienen que ver o se unen con lo que son las políticas criminales del Estado. ¿En qué sentido? Si partimos del hecho que todas las políticas buscan o tienen un fin en común, por ejemplo, podríamos hablar que las políticas del Estado empleadas desde el punto de vista económico buscarían ayudar a la población a que existan oportunidades o igualdad de oportunidades para todos, de manera de que las personas o el delincuente no tenga necesidad de incurrir en el ámbito delictivo, por ejemplo. Seguidamente, si partimos desde el punto de las políticas dictadas por el Estado en materia o en lo político, se podría decir que es desde los actores principales de cada localidad, desde alcalde a gobernador a presidente, quienes establecen todas aquellas directrices encaminadas a gestionar la prevención de actos delictivos, es decir, las autoridades encargadas en emplear dicho conocimiento. De igual modo, desde el punto de vista de las políticas criminales empleadas en lo social, esta es una de las variables más preponderantes, ya que la persona, en este caso el sujeto inclinado a cometer actos delictivos, muchas veces viene de estratos en los cuales este no ha tenido las oportunidades que han tenido otras personas. Por ende, su visión o su mentalidad está más encaminada a cometer delitos porque es lo que quizás ve en su entorno, ya que también está rodeado de personas que no han tenido posibilidades económicas, que no han tenido oportunidades en lo social, y es la inclinación que tienen y es a lo cual se dedican posteriormente. Seguidamente, el capítulo número 2 del ensayo señala lo que son las consecuencias que podrían originarse de la ausencia de una adecuada política criminal en Venezuela. Bueno, básicamente dichas circunstancias serían, o mejor dicho, consecuencias serían devastadoras en el sentido que
no hay más nadie, digamos, que pueda generar este tipo de políticas, sino el propio Estado. Es el que tiene la potestad y los mecanismos, no solamente para generarlas, sino para implementarlas. Siendo así, ¿de qué manera podríamos pensar que si estas son dilatadas, relajadas o tomadas poco en cuenta, las mismas no podrían ser, las mismas podrían ser eficaces? Todo lo contrario, para que éstas tengan una implementación coherente, deben ser gestionadas de la mano con el ente rector, con las máximas autoridades estatales. Siendo así, me permitiré colocar, por ejemplo, el ejemplo de las políticas criminales que son abordadas en materia de violencia de género. En lo personal, considero que es uno de los puntos en los cuales más ha existido este abordaje debido a al gran incremento de casos que han existido en la legislación venezolana de este tipo de delitos, lo cual antes no se veía con tanta regularidad. Estamos hablando de violencia doméstica, violencia de cualquier tipo, psicológica, moral, física, lo cual en muchas ocasiones puede traer como desencadenante la muerte de la mujer. Sin embargo, se han hecho campañas preventivas para evitar que este tipo de acontecimientos se sigan presentando. A pesar de lo antes expuesto, se debe aclarar que la política criminal dentro de un Estado social de derecho con las características que éste debe tener, también tiene ciertas limitaciones que son o deben ser consideradas por las personas encargadas de emitir las políticas en el Estado. Básicamente yo coloco tres, que son la dignidad humana como límite, es decir, cualquier política gubernamental, estatal, no puede, si se quiere, romper los límites de la dignidad humana, es decir, debe estar enmarcada dentro de este tipo eh, dentro de este derecho. Por otra parte, la funcionalidad del sistema penal es básicamente importante, ya que si bien es cierto la persona pudo haber cometido un delito, no deja de ser cierto que todavía existe la posibilidad que éste se regenere e ingrese nuevamente a la sociedad. Y por otra parte, por último, la inclusión y la exclusión. Las políticas criminales deben ser abordadas por y hacia todas las personas. No debe haber discriminación en cuanto a su aplicabilidad. Como conclusión, se podría establecer que las políticas criminales son elementales dentro de un Estado de Derecho. Sin embargo, las mismas deben ser generadas no cuando se presenta un acto delictivo, mediático o que genere la atención de las personas. Esta debe ser plenamente creada para prevenir, es decir, como muchos de los autores en esta área lo señalaron. No debe surgir como un acontecimiento social, debe surgir como, digamos, aquel elemento que impide que se genere un delito en una zona determinada. De igual modo, el presente trabajo quiere traer unas recomendaciones finales en el sentido que es indispensable que cada día se vayan mejorando mucho más las políticas criminales en los distintos ámbitos en los cuales éstas se presenten, debido a que es importante que las mismas jueguen un rol de preponderancia en cuanto a la prevención y rehabilitación de una persona que ha cometido un delito. Estas políticas, en mi opinión, deberían comenzar con aspectos sociales, aspectos económicos, de manera de mitigar el delito antes de que éste se presente. De momento ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención.